igual a 2, que si nosotros nos enfocamos a tener un R0 o hacemos una simulación con R0 igual a 1.8 o a 2, vamos a poder prever qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y hasta Boris Johnson en algún momento, que lo tenemos aquí en pantalla, realmente estuvo manejando lo que es la política de la gestión de la pandemia en Inglaterra a través del R0 y como tal se preocupaba porque le dijeran el R0 diario. Pero bueno, aquí la verdad es que esto no es tan sencillo y por ahora solo me limitaré a decir que en realidad R0 no es una fórmula mágica y no es desde la perspectiva que nosotros estamos analizando por mucho una solución, ¿no? En realidad, cuando nosotros hablamos de la probabilidad de contagiarnos de COVID, y aquí vemos una gráfica de lo que es, gracias a nuestro mundo en datos, ¿no? Vemos lo que es la situación de México hasta el 9 de noviembre y podemos ver estos saltos que se están dando. Que los saltos de esta información que se dan son tanto porque no tenemos la información a tiempo, porque tenemos que hacer actualizaciones, pero es mucho por el comportamiento de la población. Y esto no es culpar a la población, la población simplemente tiene un comportamiento y ese comportamiento influye en la forma como como crece o como disminuye el contagio. Esa es la realidad. Por el otro lado, R0 no es otra cosa que un promedio. Cuando nosotros decimos que queremos hacer R0 igual a 2 para ver cuál sería el peor horizonte, o decimos que antes de la vacuna la gripe tenía una R0 igual a 4, ¿no? Pero que después de la gripe ya es igual a 1 y hacemos nuestras gráficas, lo único que estamos haciendo es una simulación y buscando una perspectiva, buscando un entendimiento, pero no estamos buscando una respuesta, porque en realidad R0 es un promedio, es el resultado de la pandemia, no es el parámetro de su calibración. Y ya estaremos escribiendo otro capítulo al respecto de esto específicamente, pero R0, para que lo entendamos muy fácilmente, lo voy a comparar con su promedio escolar. O sea, nosotros podemos ir a la mitad de la carrera y tener un promedio escolar de 9.3. Y podemos apuntar a decir, yo quiero tener un promedio escolar de 9.5. Eso lo único que quiere decir es que tenemos que trabajar más. Porque si tenemos 9.3 y vamos a la mitad de la carrera, para poder tener 9.5, necesitamos hacer un 9.7 en el resto de la carrera. Entonces, R0 es igualito. No podemos nosotros decir, no, vamos a apuntar a un R0 igual a 1.8. Ok, y si no conocemos la probabilidad, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque si no entendemos cómo se transmite esta enfermedad, no somos capaces de establecer las medidas correctas y preventivas para evitar su propagación. Y eso es lo que realmente va a afectar como resultado el R0. O sea, básicamente, ya todos nos lo dijeron más de una vez, ¿quieres mejorar tu calificación? Estudia. Entonces, es por eso que R0 lo queremos desmitificar de todo lo que han tratado de hablar acerca acerca de él. Y muy importante lo que digo aquí, no es que queramos denostar o que queramos hacer menos R0, no, no, tampoco es una crítica, es una reflexión. En este semestre, en el doctorado, hemos estado revisando con Ernesto y Rigo, se reirán en este momento seguramente, temas de filosofía y temas de preguntas y respuestas, ¿no? Y a final de cuentas, R0 es la respuesta a una pregunta. R0 es la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el promedio de infecciones que produce una persona? Y es la respuesta solo a esa pregunta. No podemos utilizarla para responder más preguntas. Y es lo único que queremos decir y es lo único que queremos hacer. Y es por esta razón que encontramos nosotros un, un concepto, el concepto de micromuerte, que creó Ronald Howard en los 70 en la Universidad de Stanford. Entonces, este concepto nos va a permitir a nosotros avanzar y vamos a ver cómo lo vamos a crear nosotros, hacia dónde vamos en la modelación de nuestra probabilidad de contagio. Primero vamos a ver el tema de las micromuertes.
¿eh? Hago por principio de cuentas un descargo de responsabilidad sobre lo que les voy a presentar y básicamente lo que les quiero decir es, el trabajo de Howard tiene un marco ético propio que a continuación vamos a ver y nosotros no lo estamos validando ni lo estamos rechazando. Simplemente les vamos a presentar el trabajo que hizo Howard en la definición de micromuertes en los 2 artículos que se citan y a partir de ahí vamos a utilizar la información. Nosotros tampoco estamos buscando hacer una estimación económica de la probabilidad de contagio, que Ronald Howard sí hace con relación al tema de micromuertes. Este es el fundamento ético del trabajo de Howard. Esto es lo que él nos dice al respecto y nos dice, antes de comenzar es necesario aclarar el marco teórico. Y básicamente nos dice, solo una persona es responsable de tomar decisiones sobre su vida o delegarlas, ¿no? Entonces, nos dice, cuando aceptamos esta ética, podemos pensar que si una persona desea seguir los axiomas de la probabilidad, puede establecer una toma de decisiones racional, dándole un valor a los peligros que enfrenta. También hace una mención importante, que es una de sus conclusiones, que todas las personas van a encontrar que en los niveles de bajo riesgo todos están dispuestos, o en general la población está dispuesta a negociar el riesgo por dinero. Y en los niveles de alto riesgo rechaza esta negociación. Dicho esto, paso a explicar de dónde parte Ronald Howard. Él nos habla de la falacia altruista y la falacia incremental. La falacia altruista, como lo ven en pantalla y lo pueden leer, básicamente lo que él nos dice es claro, pero esto es la forma como otros valoran la vida de la persona, no como la persona valora su vida, ¿no? El seguro de vida, el juicio de la corte y los ingresos futuros que se estima que esa persona puede llegar a tener. Dice, esto no es así, no es necesariamente así. Ahora vamos a ver, vamos cerca de los ingresos futuros, pero vamos a cambiar el postulado. Y luego nos habla de la falacia incremental. Si una persona está dispuesta a recibir dinero por el riesgo que toma, entonces debería haber un monto por el que está dispuesto a morir. Esto inclusive lo podemos ver en películas como Hostal 1, 2 y 3 y un montón de películas de Hollywood, ¿no? Donde se maneja justo el valor de la vida o el comprar una vida y dejarla morir, ¿no? Ahora, esto también nos dice Howard, pues esto resulta absurdo, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y por esta razón nos dice, lo que deberíamos considerar es que a mayor riesgo, mayor requerimiento de dinero, desde el riesgo más pequeño hacia adelante. Y si no consideramos esto, no podemos avanzar. Entonces, ¿cómo hace Howard su definición? En lugar de utilizar el costo del seguro, el ingreso que pueda llegar a tener una persona, establece una constante de consumo. Y a esta constante de consumo la define como el valor la cantidad de dinero anual que una persona pretende obtener para vivir más allá de una mera supervivencia. Es decir, la persona dice, ok, ¿con cuánto dinero quiero? ¿Cuánto es lo que yo quiero gastar anualmente para tener la vida que a mí me interesa tener o la vida que yo deseo? Ese va a ser su constante anual de consumo, ¿no? Y por el otro lado, vamos a tener los años restantes de vida, ¿no? Y aquí vamos a jugar con dos expectativas o con años restantes de vida y una estimación de los años restantes de vida, una estimación actuarial de los años restantes de vida, ¿no? Pero antes de llegar a eso, decimos, asumimos que si tenemos C y L, podemos estimar un valor numerario, ¿no? Aquí vamos a hacer un valor económico, nuestra función W de C y L, que la vemos en pantalla, que básicamente es multiplicar el consumo por la división de L entre L barra elevado a la eta, ¿no? Ahora, ya hablamos de qué es L. L es la expectativa de vida de la persona. ¿Y qué es L barra? L barra es la esperanza de años de vida restante.
L barra básicamente es la expectativa que calculamos de forma actuarial nosotros. Entonces vamos a tener dos expectativas de vida. Una esperanza de vida que calculamos nosotros a través del modelo estocástico actuarial y otra esperanza de vida que es la esperanza de vida sobre esa misma, que una persona dice, me interesa vivir más años o estoy dispuesto a vivir menos años. La primera, la esperanza es L barra, la segunda, la decisión de la persona es L. Y eta es un parámetro que nos va a ayudar justamente a hacer un mix, un intercambio, un trade-off entre el consumo y los años de vida restante. Es decir, podemos variar cualquiera de las dos variables para poder establecer nosotros los resultados y para eso necesitamos este valor numerario. Perdón, una cosa súper importante, esto más allá de los importes está relacionado con sus magnitudes, con sus cambios porcentuales. Por el otro lado, una vez que tenemos nosotros un valor numerario, lo que nos dice Howard es, vamos a utilizar la fórmula exponencial, vamos a utilizar la fórmula exponencial. Ok, lo que nos dice Howard, necesitamos nosotros estimar la preferencia de riesgo del individuo. Y esto lo vamos a hacer a través del numerario W que ya teníamos. Básicamente vamos a establecer una tolerancia de riesgo ρ y lo que vamos a hacer, lo que vemos ahí, la U de W, es una parte de nuestra fórmula de utilidad, ¿no? A final de cuentas, recordemos que la fórmula de utilidad en economía es 1 menos C a la, en este caso, menos W sobre ρ, ¿no? Pero lo que estamos definiendo no es la función de utilidad, porque si no tendríamos que poner 1 menos C, etcétera. Lo que estamos poniendo aquí, por eso nos quedamos con la segunda parte de la función de utilidad, es la preferencia del riesgo. Adicionalmente, nos dice Howard, si a alguien le van a pagar por poner en riesgo su vida, entonces nosotros necesitamos establecer en cuánto debe subir el consumo que va a tener, porque la base que nosotros manejamos es el consumo. La fórmula de Z que tenemos ahí es la que nos permite definir, ¿no?, por cada peso que reciba o para cada unidad del numerario que reciba un individuo por haber afrontado el riesgo, cuánto puede incrementar su consumo anual. Hablamos de que de que los paréntesis cuadrados denotan expectativas porque están en función, porque tenemos un cálculo en función de la L. Y básicamente esa L es la expectativa de vida que tiene el individuo que está evaluando el riesgo. Entonces, a partir de este modelo podemos definir una probabilidad máxima, que es la Pmax que tenemos ahí, que básicamente también denota una expectativa porque está en función de L, ¿no? Lo que tenemos nosotros es una constante de Euler elevada a menos el consumo entre ρ, básicamente, y multiplicada por la diferencia entre la L y L barra, que va elevada a la N. Si lo ven, aquí es donde tenemos el efecto de magnitudes en lugar del efecto neto de valor numerario. Entonces, esto es lo que nos dice Howard inicialmente para decirnos cuánto se debería cobrar por tomar un riesgo. Él ya ha definido unas curvas y esas curvas las podemos encontrar en su trabajo, que son los pagos de X de P, que básicamente X es el pago, P es la probabilidad, entonces es el pago dada la probabilidad, ¿no?, con una P máxima, que es la que hemos hablado. A partir de ahí, Howard define una BDS que le llama el valor del riesgo menor de una vida, ¿no? O sea, es valor de riesgo menor de una vida o de la vida de alguien, ¿no? Small risk value of life. ¿Sí? Y lo define como el límite cuando la probabilidad tiende a 0 del pago por la probabilidad dividido entre dicha probabilidad, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos hecho los cálculos anteriores, es suficiente decir que la probabilidad que estamos manejando nosotros aquí es 1 sobre 1000, que es una probabilidad que ya es menor. A partir de aquí es que Howard se encarga de hacer la definición o de establecer la definición de micromuertes. Porque lo que dice, el valor de BS es un valor que puede resultar relativamente algo alto por los miles de numerario. Y esto nos lleva a la falacia incremental nuevamente. Por esta razón,
Dice, multiplícalo por 10 a la menos 6, es decir, divídelo entre 1.000.000 y vamos a encontrar la B de micro m, que es la B de micromuerte, y es una unidad que básicamente nos va a salir en alrededor de las unidades y fracción de numerario. En un ejemplo numérico que nos presenta Howard, nos dice, si consideras un individuo de 25 años con una constante de consumo anual de 20.000 y una ETA igual a 2, una tolerancia igual a 6.000 y una tasa de interés igual a 5%, vamos a obtener esta gráfica. Pero ¿de dónde sale esto? Bueno, aquí me voy a saltar un poquito rápidamente, sin entrar en mayor detalle. Aquí lo que nos dice Howard es, considera una persona de 25 años de edad. Aquí tenemos una persona de 25 años de edad. Considera que su consumo anual es de 20.000. ¿Y de dónde sacaste la vida remanente y la esperanza de vida? En esta primera columna, en la columna C, tomamos nosotros la esperanza de vida de un ejercicio específico que es de un paper y de un ejercicio específico para calcular esperanzas de vida de hombre y mujer. Y la esperanza de vida para un hombre en una edad de 25 años es, o la edad en la que se esperaría que muera es 77.77. Entonces, básicamente, para una persona de 25 años estaremos hablando de un cálculo de esperanza de vida de 52.77 años. ¿Eh? Si esta persona simplemente decimos está esperando vivir lo que le dice la fórmula que va a vivir, pues entonces tenemos que la ETA finalmente no va a tener ningún efecto sobre nuestro numerario. Porque al final de cuentas vamos a tener L entre L barra, y no importa qué valor tome eta, que es el exponencial, siempre vamos a tener 1 y entonces vamos a tener que C es igual a W. Cuando nosotros decimos aquí que esta persona está eligiendo una eta igual a 2, ¿sí? Esto significa que la persona está dispuesta a renunciar al 2% de su consumo anual para obtener una mejora de 1% en su esperanza de vida. O sea, lo que esta persona cree es que de lo que le dice la regla actuarial, que es su esperanza de vida, puede vivir un 1% adicional. Y lo que dice, bueno, y yo estoy dispuesto a renunciar al 2% de mi consumo porque necesito tener dinero para más tiempo de vida. Y eso es lo que vemos básicamente en la columna E. ¿No? Gonzalo, Aquí, sí. si me permites hacer una breve observación, creo que esta parte es es especialmente importante e interesante para este foro en específico, porque, vamos, si se fijan, el concepto de micromuerte está ligado íntimamente con lo que nosotros conocemos como probabilidad de muerte y que pues es la base para hacer los cálculos, ya sea desde el punto de vista de las tablas de valores conmutados o desde el punto de vista de las funciones integrales tipo Bowers, ¿no? Pues para calcular pensiones, por ejemplo, ¿no? Seguros, todo este tema. Alex Turner tiene una opinión, tiene la mano levantada. Alex, por favor. Gracias. Oye, ahí en la columna E no está al revés el consumo con la función WCL. ¿No debería ser 20.000 consumo y 19.000 la función WCL? A ver, perdón. Aquí lo que estamos diciendo, lo que no está al revés, porque aquí lo que estamos diciendo es que está renunciando, o sea, esta persona está renunciando, estamos manteniendo aquí el consumo igual a 20.000, que es la renuncia a la que está haciendo la persona de su consumo para poder tener para poder tener recursos remanentes a los al 1.1 o 1.01% de su vida. O sea, aquí sí podrías decir está al revés en la forma como lo calculé, porque lo puse en el consumo. Lo puse en el consumo para decir está renunciando al 2%. Sí, ok. ¿Sí?
O sea, justo lo que dice, pues sí, yo estoy, inclusive, cuando, aquí me salto tantito este punto ahorita de la tolerancia. Bueno, más bien, metámonos en el punto de la tolerancia. Cuando decimos nosotros, su tolerancia al riesgo es de 6,000, estamos hablando nosotros de otra vez estamos hablando de las funciones de utilidad, y para esto no vamos a entrar en un gran nivel de detalle, pero para esto deberíamos hablar en Krebs, en el libro de Krebs. Déjenme ver, aquí tengo anotado exactamente en dónde. En el libro de Krebs, en el capítulo 4, tenemos un modelo de teoría de la utilidad que nos habla justamente de lo que estamos hablando de tolerancia al riesgo. Básicamente, en las teorías de la utilidad, en economía, lo que decimos es, ¿cuál es tu tolerancia al riesgo o qué es lo que estás dispuesto? ¿Qué es lo que estás dispuesto a perder, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a perder para poder obtener un beneficio? En este caso, se establece 6,000. No hay una razón específica, solo se establece 6,000. Y por eso se explica. Es como si se metiera en una lotería, pero no en una lotería donde vamos a ir a comprar un boleto de la suerte, sino una lotería en el esquema microeconómico. Básicamente es, ¿cuánto estás? Veámoslo desde el punto de vista financiero. ¿Cuánto estás dispuesto tú a invertir para obtener utilidades? Cuando nosotros hablamos con un asesor financiero o cuando como asesor financiero hablamos con alguien, normalmente le decimos, si tú quieres invertir en un perfil de riesgo alto, dame o entrégame una proporción de tu patrimonio que no te duela perder. Y ese es el concepto que se maneja aquí como tolerancia al riesgo, ¿no? Es decir, si lo que quieres es que invertamos en un mercado altamente volátil y que invirtamos en instrumentos que tienen un alto riesgo y tienen una posibilidad de alto rendimiento, pues básicamente yo te digo, ¿cuánto estás dispuesto a invertir en esta posición sabiendo, o sea, sintiendo la comodidad que no lo vas a recuperar? Eso es lo que hablamos de invertir en este tipo de lotería. Es una lotería del modelo microeconómico o un modelo de inversión, ¿no? Es decir, esta persona está dispuesta a invertir o a poner en riesgo 6,000 de sus 20,000 pesos, 20,000 valores, de sus 20,000 unidades, para decir, yo puedo vivir de las 20,000 que recibo anualmente, puedo vivir tranquilamente con 14, ese es el consumo con el que me siento satisfecho, y puedo poner riesgo 6,000 sin ningún problema, ¿no? Con dos tercios de posibilidad, un 66% de posibilidad, que ese riesgo, esos 6,000 que puse en riesgo, me retribuyan 12,000 y pueda llegar yo a 32,000, ¿no? Pone una tasa de referencia también del 5%, Ronald Howard, y nos dice, oye, ¿y cuánto sería necesario pagarle para que acepte la probabilidad de morir? No nos vamos a detener mucho más en esto porque tenemos que entrar en la definición que queremos hacer nosotros o que estamos haciendo nosotros, pero para que entendamos de dónde partimos y de qué estamos haciendo, qué parte tomamos y qué parte no tomamos. Porque lo que sí es muy válido decir, normalmente cuando tomamos, o todos aquellos que toman el concepto de micromuerte, no entran en esta parte, sino solamente dicen, pues mira, pues micromuerte es 1 en 1,000,000 la probabilidad de morir. Y vámonos para adelante, vámonos a calcular lo que haya que calcular, ¿no? Este ejercicio es muy interesante porque cuando se realiza este ejercicio, ¿sí?, podemos ver, hay una zona que es a partir de aquí de 10 a la menos 3 hacia los valores menores, que Howard le llama la zona segura. Cuando hacemos este ejercicio y lo calculamos, lo que vamos a obtener aquí es básicamente una línea recta. O sea, vamos a tener nosotros que la deriva que tenemos es recta, pero de 10.3 hacia adelante empezamos a tener un cambio en nuestra pendiente. Empezamos a tener en nuestra derivada, empezamos a tener un cambio de valor. Y si lo pueden ver, llega un punto donde este valor se va al infinito.
Esta es la probabilidad máxima que estábamos hablando y es la probabilidad máxima que pregunta Howard cuál debería ser. Y con esto, él cumple en ese sentido los postulados que dice, en esta zona todos estamos dispuestos a negociar el riesgo de perder la vida, porque el riesgo de perder la vida en esta zona es muy pequeño, y por el otro lado, en esta zona, el riesgo de perder la vida es casi inminente, ¿no? En este caso, la probabilidad máxima es de 10.30. Y lo que nos dice, en 10.30 tendrían que pagar el valor total de la, ahora sí que el valor total de 1.000.000 de micromuertes, y aún así, con ese valor o incluso más, una persona no estaría dispuesta a tomar el riesgo porque estamos hablando de una muerte inminente. Entonces se cumple el postulado. A mayor riesgo se rechaza la negociación, a menor riesgo se hace la negociación. Y con esto lo que se puede hacer es justamente calcular cuánto se debe cobrar por asumir un riesgo. E incluso hay otra forma de hacerlo, no es esta misma solución, cuánto se debe pagar por evitar un riesgo, ¿no? Básicamente aquí serían como 2.43 millones lo que nos da, porque este valor nos termina quedando por aquí, más o menos, perdón, nos termina quedando por aquí. Entonces nos da como 2.43 millones y la otra fórmula nos da 363,000 unidades numerarias, que es el máximo que una persona podría pagar para evitar morir. Entonces, hasta aquí es el concepto de micromuerte y la parte, digamos, más matemática y más actuarial de lo que estamos trabajando y sobre lo que nos estamos fundamentando. Ahorita vamos a entrar en algo un poco más ligero en realidad. Ahora vamos a hablar nosotros de lo que son los microcontagios. Pero para hablar nosotros de los microcontagios y para llegar a definir el microcontagio que vamos a utilizar, comenzamos estableciendo un análisis de las medidas de referencia. Decimos, si quiero estimar una probabilidad, necesito escoger una medida de referencia, ya sea el evento, la distancia o el tiempo. El evento lo puedo tomar cuando son equivalentes todos los, déjenme redundar, todos los eventos, ¿no? Un salto en paracaídas, todos los eventos son equivalentes. En realidad, ahí no hay transmisión, no hay multiplicación del riesgo. El riesgo está muy centrado en un punto en específico. Realmente, si lo pueden ver aquí, que no me gusta mucho la imagen, pero está bien, el riesgo está dado en una falla del paracaídas. Y realmente el riesgo está dado en una falla subsecuente de 2 paracaídas, porque un equipo de paracaidismo tiene en realidad 2 paracaídas, una misma bolsa, ¿no? Entonces, bueno, este es el evento. Tenemos la distancia. La distancia la podemos también establecer una micromuerte en función de la distancia. Y tenemos el tiempo. Y aquí, para pasar al tiempo, lo que me gustaría hablar es de la radiación y el ejemplo más clásico, el que más rápido se puede venir a la mente, es el de Madame Curie, ¿no? Final de cuentas, Madame Curie murió por su trabajo, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que la exposición prolongada a la radiación provocó su muerte. Realmente se volvió inminente a que ella muriera por radiación, lo que puede no suceder en una persona que algún supervisor o alguna persona que por error se haya acercado a la zona de Chernobyl, haya estado expuesto a un nivel de radiación y nunca más se haya acercado a la zona. Pero justo el tiempo y la radiación es uno de los ejemplos entonces muy interesante de cuánto debió haber cobrado una persona por trabajar en todo el desastre de Chernobyl. Decimos que el evento nos resulta útil cuando la situación es simple, cuando todos los eventos son equivalentes, ¿no? Está focalizado el riesgo. La distancia es cuando queremos ligar el riesgo a una proporción de esta, y el tiempo es cuando decimos la duración del propio evento incrementa el riesgo, ¿no? Decidimos utilizar nosotros este modelo de Howard porque nos ayuda a cuantificar y entender el riesgo de una forma simple. Así como él dice, yo puedo identificar y puedo establecer una micromuerte y luego le puedo dar un valor. Nosotros lo que estamos buscando es establecer una unidad que estamos llamando
microcontagio y luego ver cada evento por su tipo, cuál es su valor en microcontagios. Porque los microcontagios, y como decimos por ahí en un paper, spoiler alert, tienen una propiedad adictiva. Ahora, otra cosa es, una vez que nosotros podemos cuantificar en una misma unidad el microcontagio, la posibilidad la probabilidad de contagiarnos, también podemos hacer agregación de eventos con independencia de la medida de referencia que estemos utilizando, ¿no? Y aquí hay una cosa que me parece importante nombrar en este punto, y que es lo que dice David Spiegelhalter en una publicación que hizo, que dice pequeño pero letal, así se llama la publicación, y al final de esta presentación está la referencia. Cuando nosotros estamos hablando de la probabilidad de micromuertes, estamos hablando de un promedio otra vez. Estamos hablando de un promedio para una población, y eso es súper importante, porque lo que van a encontrar ustedes en Internet, lo que van a encontrar en muchas partes que están tratando de utilizar el concepto de micromuerte, es la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de morir? ¿O cuál es tu riesgo de morir repentinamente en un evento? Y eso no es así. Eso lo he visto múltiples veces en Internet y en diferentes documentos, y creo que es una importante malinterpretación, ¿no? Realmente lo que nosotros estamos buscando es, con la probabilidad, un juicio subjetivo. Estamos tratando de dar un paso más adelante y no quedarnos en R0 como R0, nada más, porque nos ha vuelto locos el saber si R0 es o no es. Hay por ahí una página en Internet que utiliza inteligencia artificial y que demuestra que la R0 que está calculando, la última R0 que calculó para México durante el último mes o mes y medio, estuvo calculando una R0 de menos de 1. Estaba en el punto 90 y tantos, o punto 900 y tanto. Y sin embargo, esto no para. Y sin embargo, esto sigue teniendo grandes brincos y grandes caídas. Bien, entonces, para nosotros definir microcontagio, tomamos como base el tema de contagio. Y decimos, contagio es la transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno. Y lo que queremos establecer es que para nosotros un contagio tiene como resultado siempre que la persona se enferme. Porque si no, no hace sentido. Decimos, si lo que estamos hablando nosotros es que la micromuerte es la probabilidad de morir, entonces el microcontagio tendría que ser la probabilidad de contagiarse, ¿no? Entonces el contagio siempre es efectivo, ¿no? Y es lo que en epidemiología se llama un contacto efectivo. Se distingue contacto efectivo aquel que produce la enfermedad, es decir, cuando existe un contagio, y los contactos no efectivos, o los contactos simplemente no producen la enfermedad, ¿no? Entonces, la COVID-19, hasta donde sabemos ahora, se transmite por medio de las gotas de la respiración, ¿no? Ya sea a través de respirar, bostezar, etcétera, ¿no? Pero aquí debemos tener mucho cuidado. Ya dijimos, contagio siempre produce la enfermedad, pero queremos tener cuidado y vamos a usar adelante el término transmisión y transmitir de una forma especial, ¿no? Antes de eso, vamos a definir, o hemos definido nosotros, la taxonomía a través de los contactos efectivos. Un contacto directo es una persona sana y un individuo infectuoso. Y entonces, en un contacto entre estas dos personas, una interacción entre estas dos personas, existe una transmisión del virus. Un contacto indirecto es cuando las manos funcionan como transmisor entre los objetos y los materiales contaminados. Si se fijan, no decimos funcionan como transmisor entre objetos y personas. Si es entre dos personas, lo llamaremos contacto directo. Si es con objetos contaminados, lo llamaremos contacto indirecto. Y más adelante vamos a explicar bien por qué. Y también hemos hablado del contacto en aerosol, ¿no? En el tema del contacto en aerosol, que es el airborne, que se ha venido llamando y se está estudiando, decimos, también hay una capacidad de supervivencia del virus en el aire, y es lo que se está estudiando. Y por esta razón decimos, tomémoslo en cuenta, y lo hablaremos más adelante, que creo que es una razón muy importante y una de las condiciones por las cuales se está volviendo tan difícil decidir cómo reabrir actividades, ¿no?
decimos que parecería evidente que con la taxonomía anterior podemos decir que usamos el evento y que todos los eventos son equivalentes, pero no necesariamente, ¿no? Y podemos hablar nosotros de los contactos entre personas, de los contactos directos, y los contactos directos pueden tener variación en el tiempo. Ahí ponemos ejemplos y decimos, hay algunos que duran más. En un transporte público las dos personas pueden estar en contacto, ya sabemos cómo es el transporte público. Al momento de atender o auscultar a un paciente, el doctor está en continuo constante, o la enfermera o quien esté asistiendo al paciente puede estar teniendo contacto con dicho paciente, y eso no nada más es empujarlo tantito o jalarlo tantito. Al asistir a un adulto mayor se tiene grandes contactos, ¿no? Y las actividades deportivas tienen muchísimo contacto y tienen contactos prolongados. Entonces, eso nos lleva a que la duración del contacto nos está afectando. Y también decimos nosotros que mientras más dure el contacto, o sea, mientras más tiempo tenga el contacto, vamos a tener una mayor transmisión del virus, ¿no? Entonces, no podemos utilizar solo el evento, vamos a utilizar también el tiempo, y van a ser nuestras dos medidas, ¿no? Hablamos de un ejemplo y decimos tomarse de la mano por unos minutos o caminar 20 minutos, ¿sí? Aquí lo pusimos a propósito y nada más para mencionarlo, la distancia no es un factor, porque al final de cuentas, si dos personas comparten un transporte, digamos, dos personas comparten un Uber, pero el Uber está abierto, está ventilado, el hombre lo desinfecta continuamente, hay una buena aireación dentro de la unidad. No hay no importa realmente cuánto recorra la persona o cuánto recorra el taxi. Lo que realmente puede afectar es cuánto tiempo pasa la persona en el mismo espacio confinado con la otra, ¿no? Que a las 11 de la noche podemos salir de la universidad y llegar casi a cualquier lugar en 40, 50 minutos, ¿no? Para los que se mueven lo más lejos de la universidad. Y en un día de clases como lo solíamos tener antes, en 50 minutos, pues con mucho trabajo estás llegando a Monte Blanco, ¿no? Entonces, no importa la distancia, realmente lo que importa es el tiempo que la gente comparte. Es por eso que la distancia no la tomamos nosotros en consideración. Y bien, voy a adelantarme un poquito y voy a decirles el tema del aerosol. El tema del aerosol, para que lo entendamos, lo queremos comparar con con la contaminación que produce un fumador. Si nosotros vamos en un Uber y el chofer fuma, lleva las ventanas cerradas, etcétera, 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 de entrada, desde que nos subimos al automóvil, vamos a percibir el olor a cigarro. Si él continúa fumando a lo largo del trayecto, después de media hora o de 40 minutos de viaje, pues básicamente también ya nos fumamos nosotros un cigarro, ¿no? Lo mismo sucede con el contacto en aerosol o lo que es la transmisión airborne, que se ha llamado, ¿no? Si nosotros nos subimos a un automóvil con una persona enferma, esa persona, por respirar, por hablar, por estornudar, por cantar, por gritar, está contaminando el ambiente, y ese ambiente cada vez se vuelve más contaminado, cada vez se vuelve más peligroso, y es continua la transmisión que se está teniendo. Es por eso que estamos considerando también esta función. Y lo que es importante aquí decir es, para distinguir los contactos efectivos, y esto va a ser muy importante para lo que dijimos de la transmisión, para que un contacto efectivo sea efectivo necesitamos que haya una transmisión del virus, pero no todas las transmisiones dan como resultado que la persona se contagie. Es decir, una persona puede tocar una perilla infectada, una persona puede tocar un botón del elevador infectado, etcétera, etcétera, y la persona podría inclusive tocarse la cara y no infectarse si la contaminación remanente en el objeto es insuficiente para que el virus se pueda reproducir.
Básicamente, la mala noticia que les estoy diciendo es que la mayor parte de todos los que creemos que no nos hemos enfermado, hemos estado en contacto con el virus. Y la buena noticia que les tengo es que el haber estado en contacto con el virus, pues no ha producido un contagio porque la carga viral era insuficiente, ¿no? Entonces, bueno, es aquí donde nosotros vamos. Está siendo un poco lento y complicado este avance, pero bien, lo que nosotros tenemos hasta acá es, ya tenemos una taxonomía de los contactos. Tenemos 3 tipos de contactos y creemos que vamos a poder trabajar con ellos. Creemos que podemos acotar todo el comportamiento y todas las interacciones humanas a través de esta taxonomía, ¿no? Aunque lo hicimos con los contactos efectivos, pues sirve para los contactos. O sea, también hay contactos directos que simplemente no producen un contagio. Y aquí un spoiler alert de lo que estamos trabajando nosotros. Básicamente lo que nosotros estamos diciendo que vamos a tener una transmisión delta y que esa transmisión delta, y vamos a tener nosotros llamémosle que vamos a tener una ETA, y esa ETA es la carga viral mínima. Y entonces, mientras todos los contactos producen una transmisión delta, mientras esa delta esté entre 0 y menor a eta, no hay contagio. Cuando la delta, que es la carga viral transmitida a través de uno o más contactos, supera eta, es cuando la persona se enferma. Hacia allá es hacia donde vamos con todo esto. Tenemos definidas las unidades de medida. Y nos falta asignar tenemos las unidades de medida. ¿Qué nos queda por hacer? Básicamente necesitamos establecer una unidad de tiempo. Probablemente 1 minuto no sea lo más óptimo. No sé si vamos a utilizar 1 minuto, qué vamos a hacer. Es un reto importante para nosotros. Lo de la transmisión va muy por ahí de lo que les dije. Transmisión delta entre 0 y menor a eta, etcétera, etcétera. Y en algún momento tendremos que modelar. No vamos a obtener información, es muy complicado obtener información y terminaríamos como en la película de Contagio diciendo, en promedio una persona se toca la cara entre 1000 y 2000 veces al día. ¿Ok? ¿No? No sé si eso nos va a ayudar en este momento. Pero lo que sí es que vamos a hacer un modelo estocástico similar a lo que se viene, bueno, similar en cuanto a que es estocástico, a lo que se trabaja en justamente los temas de esperanza de vida. Estas son las referencias y se las voy a dejar todas a Daniel y le voy a dejar este documento a Daniel si alguien está interesado en el mismo. Una cosa les comento, el modelo de Reed Frost es súper interesante. No van a encontrar ningún paper relacionado con el modelo de Reed Frost porque Reed y Frost nunca publicaron. Lo hicieron como trabajo interno, pero nunca se publicó. Así es que les recomiendo de Barbora, que es de Elsevier, que es bastante bueno y es una descripción del modelo Reed Frost. Bien, como les decía, les voy a mostrar lo que es la posibilidad de morir por COVID, ¿no? Y esto es algo que se ha publicado, ahí están las referencias en Reddit, ¿no? Y básicamente es los cálculos que se están haciendo de la micromuerte, lo tenemos que analizar y tenemos que entrar en mayor detalle. Aquí podemos ver un cuadrito negro es una micromuerte, las micromuertes, o sea, si caminas 27 millas, tienes un riesgo de una micromuerte, 28 millas de ciclismo, 333 millas manejando, etcétera, etcétera. Así va subiendo, ¿no? Y luego un cuadrito azul son 100 micromuertes. Y entonces aquí vemos donde en este ejercicio que estamos revisando encontramos las micromuertes que las dividieron por clúster de edad, ¿no? Entonces nos dicen, oye, pues si estás entre los 10 y los 39 años, este es tu volumen de micromuertes, entre los 40 y 49, y luego ya nos vamos hasta las 10,000 micromuertes, que son los cuadritos rojos. Cada cuadrito rojo son 10,000 micromuertes. Y entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, que son 80,000 micromuertes para los pacientes entre 70 y 79 años de edad. Una cosa que es importante, esto básicamente lo que está diciendo es, esta es la probabilidad de morir, o creemos, porque lo estamos estudiando, esta es la probabilidad de morir si te infectas.
O sea, ¿qué edad tienes? ¿Cuántas micromuertes vas a enfrentar? Pero para esto ya te contagiaste. Nosotros estamos trabajando justo un paso antes de esto. Nosotros estamos trabajando en la probabilidad de contagiarte y la probabilidad de contagiarte no hace sentido dividirla por edad. Lo que hace sentido es dividirla o trabajarla en función de la intensidad de la actividad social. Y bueno, pues eso es lo que estamos trabajando, es lo que les venimos a presentar el día de hoy. Y si hubiera, pues podemos pasar a las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Vamos a, vamos a dar paso a las preguntas. Pues vamos a ver, ¿quién quiere ser el primero? Alejandro Turner creo que había levantado la mano. Hola, Hola, Alex. Alejandro. Hola, ¿qué tal? Hoy muy interesante la plática y la perspectiva. Yo tengo una pregunta. Este modelo de micromuerte no es muy binario en el sentido, pongo un ejemplo. Tú mencionaste Chernobyl, el paracaidismo. Pongo un ejemplo que creo que también es muy claro. Los fumadores, ¿no? Los fumadores pueden saber que van a vivir en promedio 5 años menos. Entonces, están dispuestos a gastar en cigarros, a deteriorar su salud, porque en su función de utilidad, habría que hacer los números, los 5 años son su valor de riesgo que pueden tomar. Pero estas ecuaciones dejan fuera, por ejemplo, en este caso el fumador, la probabilidad de que no te mueras, pero quedes con un enfisema muy grave o que tengas un daño cerebral y que vayas a vivir esos 5 años más o más todavía, pero en condiciones muy malas, en donde incluso necesitas un gasto superior al considerado en tu consumo por la atención que necesitas. Igual en Chernobyl, si no te mueres, si quedas incapacitado o si en un paracaídas te caes y te quedas inválido, ¿no? Eso no lo veo en el modelo. Es correcto. Presentamos la primera parte del modelo, Alejandro. Y en esta parte estamos hablando del riesgo o de la micromuerte, digamos, en este año, ¿no? Es muy similar a lo que está sucediendo aprovecho para el comercial, con los temas de la IFRS 9, ¿no? De la NIF 9, que dicen, oye, ya no me des la estimación del riesgo, del riesgo anual. Ahora dame la estimación de tus instrumentos, pero del riesgo a vencimiento. Es muy similar lo que tú me estás preguntando, ¿sí? En una segunda parte, en este mismo documento de Ronald Howard, habla justamente de esa situación. Sin entrar mucho en el detalle y con gusto te podemos compartir el documento y nosotros seguimos, ahora sí que estamos trabajando nosotros en esta parte. Déjame compartir mi pantalla. Mira, aquí lo que tenemos básicamente, ya tenemos otras fórmulas. Si te fijas, aquí me quedo con este ejemplo de la píldora, pero para contestar tu pregunta. Aquí si te fijas todavía tenemos C y L, ¿no? Tenemos U de C y L, ¿no? O W de C y L, como lo queramos ver. Que es, no pasa nada, no estamos tomando ningún riesgo. Pero luego lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a tomar diferentes probabilidades y vamos a empezar a afectar nuestras diferentes Cs y nuestras diferentes Ls, ¿no? Entonces, en este documento, que es el documento de Ronald Howard, lo que nos dice es justamente cuál va a ser la nueva probabilidad. O sea, nosotros a final de cuentas vamos a tener que hacer las probabilidades conjugadas para determinar la probabilidad de micromuerte, ¿no? Entonces, esto ya es más adelante y aquí inclusive esto que comentas es lo que vemos aquí en esta parte y justamente habla ya de un proceso semimarcoviano para poder hacerlo, pero sí contempla el trabajo no lo que presentamos hoy, pero sí contempla el trabajo de Howard
la parte de las muertes derivadas por enfermedades. Inclusive, una de las cosas que él está considerando es el deterioro de la calidad de vida. Que puedas tener un accidente en el cual pierdas la audición, pierdas la vista o tengas una disminución en tu calidad de vida y que como resultado de esa calidad de vida necesitemos hacer una estimación. Pero sí es la siguiente parte del modelo. Si te interesa, con gusto te lo podemos compartir, este paper. Sí, muchas gracias. Vamos a ver. ¿Alguien más quiere contribuir, participar? Pues yo nada más quisiera comentar que lo que dice Alex es muy relevante. Ya habíamos comentado Gonzalo y yo, que en el COVID algunas personas sobreviven, pero con un daño pulmonar muy alto. Entonces, pues casi como una fibrosis. Entonces, la analogía que propone Alex con las posibles secuelas del tabaquismo, pues es muy pertinente. Ok. Fíjense, esto es súper importante y es muy relevante, en especial para Gonzalo. Porque, porque precisamente en este proceso de compartir el material que él va trabajando en diversos foros y con diversas personas especialistas, en este caso en ciencias actuariales, pues le hacen observaciones, le hacen comentarios que bueno, pues él va tomando nota y por supuesto que enriquecen su investigación. ¿Por qué les comparto esto? Bueno, pues porque el proceso de doctorarse es exactamente como lo está haciendo Gonzalo. Uno escribe un trabajo y lo va compartiendo con diferentes foros para enriquecer la investigación. Lo más bonito de todo es que ese proceso de doctorarse es un proceso que uno repite a lo largo de la vida y de la carrera pues profesional del doctor, ¿no? Porque pues uno precisamente escribe cosas que comparte con la comunidad para que la comunidad las enriquezca, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos, los asistentes a la jornada de actualización ganan, por supuesto, las horas de educación continua y, por supuesto, la interacción con otros actuarios, pero el más ganón de todos es ni más ni menos que Gonzalo. Por cierto, van a poder encontrar un trabajo de Gonzalo en el número de enero de la revista Actuarios Trabajando. Entonces, vamos, para que ustedes también se animen en primer lugar a leer el trabajo y en segundo lugar, pues a ustedes mismos someter sus propios trabajos de investigación a la revista del Colegio Nacional de Actuarios. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿No? Bueno, en ese caso, entonces, vamos a agradecer a Gonzalo. Vamos a compartir nada más la pantalla para mostrar el, el reconocimiento de parte del colegio para el trabajo de presentación que ha hecho Gonzalo en esta... Ay, el anfitrión no permite que uno comparta. Qué mala onda. ¿Cómo hago eso? Déjame ver. No, está bien. Yo también soy anfitrión. De hecho, yo soy el anfitrión, nada más que pues no permitía compartir. Ahora sí ya puedo compartir. Bien. Bueno, pues ahí está, ¿no? Fíjense, cuando ustedes se animan a participar en las jornadas de actualización, pues obtienen una constancia, ¿no? Que en este caso se da de forma electrónica, ¿no? Bueno, pues ahí está. Entonces, anímense para que ustedes mismos puedan pues obtener una constancia, ganar horas de educación continua y sobre todo compartir con el gremio, porque insisto, el ganón de esto es Gonzalo. Entonces, Gonzalo, muchas gracias y bueno, pues aplauso. Gracias a ti. Gracias a todos. Bueno, pues hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias. Buena tarde. Bye, bye. Hasta luego, gracias.